chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Spanish with Diana Palafox. El día de hoy vamos a hablar de algunas palabras que existen en español, pero no existen en inglés. ¿Estás listo? ¿De casualidad las conoces? Vamos a checar. La primera palabra es madrugar, ¿sí? ¿Alguna vez has escuchado esta palabra, madrugar? Bueno, madrugar significa levantarse temprano, ¿sí? Ahora, esto puede ser un poco relativo, dependiendo de quién lo diga. Por ejemplo, yo normalmente me levanto a las 7 u 8 de la mañana, ¿vale? Entonces, para mí, levantarme a las 6 de la mañana es madrugar. Ahora, para alguien que normalmente se levanta a las 5, levantarse a las 6 no es madrugar, ¿vale? Pero esto es a lo que nos referimos cuando decimos madrugar. Yo ya te dije que normalmente me levanto entre las 7 y las 8. Entonces, te puedo decir, por ejemplo, ya me voy a dormir porque mañana voy a madrugar, ¿vale? Eso significa que mañana me voy a levantar un poco más temprano de lo que normalmente me levanto, ¿sí? Ahora, esta palabra, madrugar, es el verbo, pero también tenemos el adjetivo, que es madrugador o madrugadora, ¿sí? Entonces, alguien que está acostumbrado a levantarse muy temprano es madrugador. Por ejemplo, podemos decir que las personas que viven en los pueblos son madrugadoras, porque normalmente las personas se levantan a las 5 o 6 de la mañana, ¿sí? Y algo que también va relacionado es la palabra madrugada, ¿vale? La madrugada normalmente es a partir de las 12 de la noche hasta un aproximado como 5 o 6 de la mañana, ¿vale? Entonces, por ejemplo, puedo decir, voy a tomar un vuelo y voy a llegar en la madrugada, ¿sí? Entonces, si alguien dice voy a llegar en la madrugada, automáticamente nosotros sabemos que va a llegar después de las 12 de la noche y pues antes de las 7 de la mañana, ¿vale? Entonces, esa es nuestra primera palabra que tenemos, madrugar, que es el verbo, madrugadora o madrugador, adjetivo, y también el sustantivo madrugada, ¿sí? ¿Ya conocías esta palabra? Vamos a ver la siguiente. Como palabra número 2 tenemos la palabra desvelarse, ¿vale? Esta palabra es lo contrario a lo que dijimos antes. Antes hablamos de alguien que se levanta temprano y ahora vamos a hablar de cuando dormimos muy tarde, ¿vale? Desvelarse es el verbo y también tenemos el adjetivo que es desvelado o desvelada, ¿vale? Normalmente utilizamos esta palabra para decir que estuvimos haciendo algo y por ello dormimos tarde. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir Max, él es Max, Max estuvo enfermo anoche, así que me desvelé cuidándolo, ¿sí? No pude dormir y la razón es porque Max estaba enfermo. Entonces, yo me desvelé cuidando a Max, ¿sí? Muy bien. Esto también lo puedes decir, por ejemplo, si tuviste que trabajar mucho, puedes decir me desvelé trabajando o me desvelé haciendo una tarea o también puedes decir estudiando, ¿vale? Puedes decir como desvelarse también porque no pudiste dormir, pero normalmente agregamos como esa parte. Me desvelé
porque no pude dormir, ¿vale? O a veces quitamos la parte de desvelarse y solamente decimos no pude dormir. Por ejemplo, puedo decirte, ahora estoy muy cansada porque ayer no pude dormir, ¿vale? ¿Ya conocías esta palabra? ¿Alguna vez la has escuchado? Ahora ya puedes decir, ayer me desvelé porque me fui de fiesta, ¿vale? O también puedes utilizar el adjetivo, estoy desvelado porque me fui de fiesta, ¿sí? Bueno, número 3. Muy bien, el número 3 es la palabra antier o anteayer, ¿vale? Y para esto hacemos referencia al tiempo. Hoy, por ejemplo, es miércoles. Ayer fue martes. Entonces, antier fue lunes, ¿vale? Entonces, esa palabrita antier, que normalmente en México decimos más antier que anteayer, significa que fue hace 2 días, ¿vale? Es el día antes de ayer. Y utilizamos esa palabra antier, ¿sí? Si dices antier o ayer, antier o anteayer, cualquiera de los dos está bien. En México normalmente decimos antier, pero anteayer también, ¿vale? Ahora vamos con la palabra número 4, ¿ok? En el lugar número 4 tenemos otra palabra que también nos habla del tiempo, ¿vale? En la anterior hablamos sobre el pasado y ahora vamos a hablar sobre el futuro, ¿ok? Volvamos con que hoy es miércoles, ¿sí? Entonces mañana va a ser jueves, ¿sí? Y en 2 días, o sea, pasado mañana va a ser viernes, ¿sí? Entonces tenemos estas palabras que utilizamos mucho, que es antier o pasado mañana, ¿vale? Para referirnos tanto al pasado como al futuro. Nosotros sí utilizamos mucho estas dos palabras, ¿vale? Siguiente, muy bien. Esta palabra me gusta mucho y esta palabra es estrenar, ¿ok? Me gusta mucho porque creo que le da un sentimiento, ¿vale? Y estrenar significa cuando usas algo por primera vez, ¿vale? Esto puede ser ropa, accesorios, puede ser, por ejemplo, algún aparato también. Incluso puedes decir que podemos hablar de una casa, ¿vale? También un coche, básicamente cualquier cosa que hayas comprado y la vas a usar por primera vez, la estás estrenando, ¿vale? Estos son mis micrófonos. Entonces yo te puedo decir, ayer me compré mis micrófonos. Apenas los voy a estrenar, ¿vale? No los he estrenado apenas, ¿ok? Bueno, obviamente es un ejemplo porque justamente los estoy usando y estos no son nuevos, pero sí podemos hablar de estrenar cuando es la primera vez, ¿vale? Solamente la primera vez, a partir de eso ya, bueno, dependiendo de la situación. Por ejemplo, un vestido normalmente es como la primera vez, pero supongamos que compraste una casa y la vas a estrenar y podemos decir que normalmente, no sé, es como una semana, ¿no? Puedes decirles a tus amigos, voy a hacer una fiesta porque pues voy a estrenar mi casa, ¿vale? Entonces, probablemente ya llevas 2 días viviendo ahí, pero bueno, una casa puede durar más el tiempo de estrenarlo, ¿vale? Por ejemplo, Max está estrenando su pata nueva, ¿vale? Max tuvo una cirugía porque Max se lastimó su patita. Entonces, no tiene una pata nueva, ¿vale? Pero yo podría decir, está estrenando su pata porque, bueno, tuvo una, ¿cómo les podría decir? Pues, un procedimiento y entonces ahora hablamos de que es como nueva. Entonces por eso puedes decir, ¿vale? Que es lo que muchas veces hacemos.
Hablamos tanto en sentido literal, de literalmente estrenar algo por la primera vez, o también hablamos cuando es un sentido un poco más como figurado o metafórico, ¿vale? Muy bien, vamos con la siguiente. Nuestra siguiente palabra es provecho, ¿vale? Esta palabra la vas a utilizar muchísimo aquí en México si vienes, ¿vale? Es muy común que las personas te digan provecho. ¿Qué significa provecho? ¿Es bueno? ¿Malo? ¿Me están insultando? No te preocupes. Provecho es algo bueno, ¿vale? Es lo que siempre decimos cuando normalmente vamos a un restaurante y pasas cerca de otra mesa, ya sea que llegas o te vas. Y por educación decimos provecho, ¿vale? Que viene siendo algo como disfruta tu comida, ¿sí? Decimos provecho o también puedes decir provechito, que es como hacerlo como más pequeño, como con cariño, provechito, ¿vale? Es normal si yo voy a un restaurante y llego y paso cerca de alguna mesa o ya me voy a decir provecho. Esto también te lo puede decir el mesero, provecho. Entonces, si el mesero te trae tu comida, ¿vale? Puede ser que después te diga provecho y significa disfruta tu comida, ¿sí? ¿Alguna vez lo has escuchado este? Si ya has visitado México, ¿has escuchado provecho o provechito? Muy bien, vamos con la siguiente. Muy bien, la siguiente es dar pena ajena, ¿vale? ¿Qué es dar pena? ¿Qué significa dar pena? Bueno, dar pena es algo similar como básicamente es lo mismo que dar vergüenza, ¿ok? Y los dos es cuando pues te sientes avergonzado, ¿no? Esto es en primera persona. Por ejemplo, yo puedo decir, ay, tengo pena o me dio pena, ¿vale? Por ejemplo, eh, saludé a alguien por error y me dio pena, ¿vale? O me dio vergüenza. Es exactamente lo mismo. En este caso no hablamos de nosotros, sino, bueno, sí hablamos de nosotros porque nosotros sentimos la pena, pero no por nosotros, sino por la otra persona, ¿vale? Entonces esto pasaba mucho más cuando éramos un poco más jóvenes, cuando yo era más joven, como en la secundaria tienes a tus amigos y hay amigos que a veces les gusta hacer cosas que son un poco ridículas, ¿vale? Entonces, básicamente dar pena ajena es como ese amigo que estás con él y está haciendo algo ridículo y entonces tú sientes pena. También hay personas que dicen, me hace pasar vergüenzas, ¿vale? Es básicamente lo mismo. Alguien está haciendo algo ridículo y ellos no sienten pena, sino que tú sientes pena. Excelente, vamos con nuestra siguiente palabra que es apapachar, ¿vale? Y apapachar va desde hacerle cariñitos, así, por ejemplo, a Max, pero también hablamos de consentir, ¿vale? Por ejemplo, en este momento estoy apapachando a Max, pero si yo le doy un premio, o tal vez si busco pollito o queso, porque le gusta mucho, y se lo doy, eso también significa apapachar, ¿vale? Entonces, nos referimos que esta palabra no existe en inglés, porque en realidad, por ejemplo, en inglés podrías decir como varias cosas, ¿no? Pero para nosotros es simplemente una que es apapachar. Por ejemplo, puedo decir, ay, me gusta apapachar a mi perrito, ¿vale? Eso significa, pues, consentirlo, dándole comida, juguetes, puede ser abrazándolo, cepillándolo, ¿vale? Apapachar. Y, por ejemplo, también decimos, puedes decir, me gustan los apapachos, ¿vale? Ok, vamos con la siguiente. Ok, la siguiente es la palabra empalagarse. ¿Ok? ¿Qué significa empalagarse? Bueno, empalagarse es cuando comes algo que es muy, muy dulce y
en realidad se convierte en una sensación que ya no es tan agradable, ¿vale? Por ejemplo, como que al final de comerlo te sientes, pues ya no te sientes como tan bien, es demasiado dulce que en vez de que sea algo bueno se convierte en una sensación como desagradable, ¿vale? Entonces, hay dulces que podemos decir que son muy empalagosos, ¿vale? Por ejemplo, a mí en lo personal, muchas veces el chocolate con caramelo a mí se me hace muy, muy, muy empalagoso, ¿vale? Entonces, de esos dulces que son muy empalagosos, yo solo puedo comer como una mordida, literalmente. Por ejemplo, tanto como el Snickers y Milky Way me gustan, pero son muy empalagosos. Entonces yo puedo comer literalmente un pedacito así y ya, porque son muy empalagosos para mí, ¿vale? Porque normalmente como después de una mordida digo ya, demasiado dulce, ya no quiero, ¿vale? Entonces el verbo es empalagarse y tenemos el adjetivo que es empalagoso, ¿vale? Esto también puede aplicar con las personas que les gusta como demostrar como mucho afecto, ¿vale? Entonces alguien que le gusta abrazarte mucho y estar así como, es como empalagoso. Entonces le puedes decir, ay, arrímate tantito, eres muy empalagoso, ¿vale? Por ejemplo, Max a veces es muy empalagoso, ¿verdad? Quiere que esté abrazándolo todo el tiempo, quiere que todo el tiempo lo esté apapachando. Entonces llega un punto que para mí es empalagoso, es como de, ya, estoy cansada, ¿vale? Entonces empalagoso es cuando te da esa sensación de que estás como cansado de que te den mucho amor, si es una persona, o de mucho dulce, ¿sí? Vale, vamos con la siguiente. Muy bien, esta palabra me gusta mucho, la palabra te quiero, ¿vale? Muchas veces cuando se hace la traducción en inglés dicen, bueno, te quiero es lo mismo que te amo, pero no es cierto. En realidad es muy, muy diferente, ¿vale? Hablamos sobre todo como del nivel de, no sé si el nivel, pero podemos hablar sobre como los sentimientos y qué tan fuertes son, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Tenemos aquí tres palabras. Me gustas, te quiero y te amo, ¿vale? Normalmente cuando conoces a alguien y crees que la persona es bonita o es guapo, atractivo, entonces dices, me gustas, ¿vale? Es cuando te sientes atraído a la persona, ¿sí? Me gustas, perfecto. Ok, bueno, en inglés también existe el me gustas y el te amo, ¿vale? Supongamos que conociste a alguien, te gustó y empezaste a salir con la persona, ¿vale? Llevan 6 meses juntos, ¿vale? Entonces, en 6 meses, ¿crees que ya amas a la persona? Algunas personas podrán decir que sí, otras que no. Esto depende. ¿Todo bien? Supongamos que eres una persona que necesita un poco más de tiempo, ¿vale? Supongamos que 6 meses aún no es como, pues aún se están conociendo, ¿vale? Sí, ya tienes sentimientos por la persona, pero aún no la amas, ¿vale? Entonces, esos sentimientos los puedes expresar con un te quiero, ¿sí? Entonces, te quiero significa que ya tienes sentimientos por la persona, pero no son tan fuertes como para decirle a alguien te amo. Entonces, si tú vienes a México y conoces a una chica o a un chico y empiezan a salir, si tú le dices al mes te amo, se va a espantar y va a decir qué raro eres. Pero probablemente si le dices te quiero, no se espante, ¿vale? Porque es esa parte de, sí tengo sentimientos por ti, pero no soy intenso, ¿vale? No, no es como de, ay, te amo. Bueno, ¿vale? Entonces, esta palabra, te quiero.
No es lo mismo que te amo. Te quiero, ¿vale? Y también es muy común que se utilice como para los amigos, ¿vale? Esto depende un poco como de qué tan amoroso eres, ¿vale? Qué tan cariñoso. Por ejemplo, yo soy una persona muy cariñosa, entonces a mis amigos también les digo, te amo. Si hemos sido amigos por mucho tiempo, ¿vale? Normalmente sí les digo. Pero hay muchas personas que simplemente dicen te quiero a sus amigos y te amo simplemente a su pareja, ¿vale? Pero como yo tengo un gran corazón y mucho amor para dar, yo amo a mi perro, amo a mi familia, amo a mis amigos, ¿vale? Ok, vamos con la palabra puentes. ¿Qué significa puente? Puente tiene una palabra que es la traducción literal, ¿vale? Lo puedes ver aquí. Eso es un puente, ¿sí? Pero también hay otro tipo de puente. Y ese puente nos habla de los fines de semana largos, ¿sí? Por ejemplo, ahorita estamos en mayo, ¿sí? Tal vez, creo que este video va a salir en mayo, entonces, estamos en mayo. Bueno, en mayo tenemos 2 días feriados muy importantes. El 1 de mayo, que es el Día del Trabajo, y el 5 de mayo, que es la batalla del 5 de mayo, ¿vale? Estos días son feriados. ¿Qué significa con feriados? Los días feriados no se trabajan, ¿vale? No trabajas o no vas a la escuela, ¿sí? Ok. Entonces, el 1 de mayo este año cayó el día jueves, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que el día jueves es feriado, no se trabaja. El viernes hay mucha gente que lo toma para descansar, ¿vale? Entonces, jueves feriado, viernes no trabajas y fin de semana. Y eso crea un puente, ¿vale? Básicamente tomamos la misma palabra que puente. Puente, el significado literal, te ayuda a cruzar de un lado a otro. Y esto es parecido, ¿vale? Porque entonces el fin de semana se convierte, en vez de fin de semana, en un puente, ¿vale? Que puede durar 3, 4, 5 días. Por ejemplo, en este año tuvimos el 1 de mayo, que fue jueves. Muy probablemente mucha gente no trabajó viernes, que fue 2. Tuvimos 3, sábado, 4 domingo y el 5 de mayo fue lunes. Por eso terminamos creando un puente de 5 días, ¿vale? Entonces esa es la palabra puente. Perfecto. Y una más. Hablamos de la palabra tocayo, ¿vale? ¿Qué significa eres mi tocayo? Tal vez nunca lo has escuchado, pero tal vez algún día lo escuches. La palabra tocayo es cuando alguien tiene el mismo nombre que tú, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo me llamo Diana y si mañana conozco a alguien que se llama Diana, le puedo decir, ah, somos tocayas o eres mi tocaya, ¿vale? Ok, muy bien. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Por favor, dime cuáles de estas palabras ya conocías y qué palabras no conocías, ¿vale? Hablemos de que estas palabras no existen en inglés porque no existe una palabra que signifique exactamente lo mismo. Claro que hay maneras de decirlo, pero no existe una palabra tan literal como en español. Si te gustó el video, recuerda darle like, suscribirte y escríbeme si conoces alguna otra palabra en español que crees que no tiene significado en inglés o al revés. Si crees que hay alguna palabra en inglés que no tiene significado en español. ¿Sí? Bueno, nos vemos en el siguiente video. Adiós.